un vector en R3. ¿Sí? Un vector en R3. Vamos a llamarle vector A igual a AX, AY, AZ. Sí se fijan que aquí estoy expresando este vector en términos de sus componentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, este es un vector en R3. Si lo quisiéramos ver, por ejemplo, gráficamente, sería así. Y Z. Vamos a suponer que este vector está aquí. Ese es el vector A. Pero recuerden una cosa importante. Vamos a suponer, aquí tengo este vector dado 2 puntos. ¿Sí? Lo tengo dados 2 puntos. Bien. Si yo lo defino en términos de sus componentes, prácticamente lo estoy definiendo como un vector posición. Acuérdense que un vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. ¿Sí? Entonces, básicamente es aplicar el principio de transmisibilidad y hacer que el punto de aplicación sea el origen. Acuérdense que en el principio de transmisibilidad consiste básicamente en mover el vector manteniendo el mismo sentido, y obviamente sin variar su longitud. Entonces, estos dos vectores son el mismo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué dijimos que eran las componentes? Las componentes son la proyección del vector, la proyección perpendicular del vector sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, esta por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo mejorcito así. La proyección del vector A sobre el eje X va a ser su componente en X. La proyección del vector sobre el eje Y va a ser su componente en Y. Y la proyección del vector sobre el eje Z va a ser su componente en Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, De hecho, este está un poquito más así. Más así, más o menos. Bien. Ok. Aquí estoy representando este vector en forma de sus componentes, pero también lo puedo representar con los vectores base. De hecho, la representación con los vectores base sería así. AX en Y, más AY en J, más AZ en K. Si se fijan, Y gorro es este vector. J gorro es este vector. Y K gorro es este vector. Perdón. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto básicamente me está diciendo lo siguiente. Si yo sustituyo lo que equivalen esos vectores en la notación de la combinación lineal, vean cómo esto es una combinación lineal, es una suma de múltiplos escalares, de vectores. Entonces me va a quedar así. Y al hacer operaciones, vamos a tener esto. Más 0,0 más 0,0 a Z.
Y ya vimos que si sumo vectores en forma de componentes, el resultado es un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes. Entonces, la primera componente va a ser la suma de las primeras componentes, me va a dar AX. La segunda componente es la suma de las segundas componentes, AY. Y la tercera componente es la suma de las terceras componentes que me va a dar AZ. Y si se fijan, estoy llegando a la notación del vector en forma de tríada. Ya dijimos que tiene que ser ese simbolito, no son paréntesis. Porque paréntesis es un punto. Si bien todo vector tiene asociado un punto, dado que si está definido como vector posición, las componentes vienen siendo las coordenadas del punto final, siendo que el punto inicial es el origen. Creo que eso sí ha quedado claro, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos vectores, les digo que se llaman vectores base en R3 o en B3. A veces el R3 es más general porque estamos hablando del espacio tridimensional, mientras que B3 es el de los vectores en 3 dimensiones. Básicamente este está incluido en esto. Bien, ahora, estos vectores se llaman base porque si recuerdan su clase de álgebra lineal, vieron que todo espacio vectorial tiene una base. Y la característica de esa base es que es un conjunto de vectores de tal suerte que cualquier elemento de ese espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de la base. Obviamente la base tiene que reunir ciertas características. Por ejemplo, tiene que generar el espacio vectorial y tiene que ser linealmente independiente. Esos conceptos vamos a también a seguirlos aplicando aquí. Otra cosa, recuerden que un espacio vectorial puede tener muchísimas bases, muchas, pero siempre va a haber una que sea la más simple y la más sencilla. Si ustedes recuerdan, la base de R3 era 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, en forma de puntos, porque ahí en álgebra lineal sí se manejaba como vector, no propiamente con este símbolo. Esa es un poquito la diferencia que hay con respecto a cálculo integral, que aquí lo estamos viendo como vector físico. Recuerden que eso ya habíamos platicado. Pero un espacio vectorial puede tener muchas bases. Sin embargo, la base estándar es la más simple. Y la base estándar de R3 es esa que les acabo de comentar. Luego, entonces, esta es la base estándar de los vectores en R3. Creo que eso sí queda claro, ¿no? Queda entendido. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, esto lo tienen aquí. Otra de las cosas. Estos vectores base tienen una magnitud igual a 1. Es decir, su magnitud o norma es 1. Es decir, estos vectores son unitarios. Unitarios. Desde el punto de vista de la física y la matemática, los vectores unitarios se les pone este simbolito. En vez de la flecha, se le pone este como gorrito. ¿Sí? Por eso aquí estamos especificando que son vectores unitarios. Ahora, esta notación IJK se aplica mucho en física, porque acuérdense que aquí estamos analizando el punto de vista físico en términos generales. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, hay libros de física, seguramente ustedes que ya están llevando esta materia, donde, por ejemplo, un vector en R3 lo pueden poner así. Lo pueden poner como AX más B a Y más C a Z. Es decir, los vectores base no le llama IJK, sino que le llama AX, AY, AZ. Esa es una notación que también se utiliza mucho. Hay otra que no es muy común, y esta es un poco más matemática.
que vendría siendo esta. En vez de IJK, que viene siendo AX, AY o AZ, también algunos libros la manejan como E1, E2 y E3. No sé qué tipo de notaciones. ¿Quién ha visto alguna de estas? O que la hayan manejado. La primera, profe, nada más. La primera, esta. No, la que acaba de poner. O sea, esa y la que acaba de poner también. Esta. Uh-huh. Ok, esta es menos común, ¿eh? Esta es menos común. Esta es un poco más matemática, más general. Pero es importante que sepamos que hay diferentes notaciones y diferentes formas de expresar la misma cosa. Entonces son vectores unitarios porque la magnitud es de 1. Ahora, el concepto de vector unitario es muy importante porque un vector unitario es aquel que tiene magnitud 1. Y recordemos, por las propiedades que hemos visto, que el 1 es el elemento neutro multiplicativo. Básicamente es un vector que yo lo puedo multiplicar por cualquier cantidad. O es un vector que en un momento dado no va a alterar alguna operación importante que se esté realizando. Pero tiene una cosa importantísima que es el sentido y obviamente la dirección. Por eso a estos vectores en ocasiones también se les llama como vectores de dirección, aunque lo correcto sería de sentido, porque recuerden que el concepto de sentido es más determinante que el de dirección. Si tú dices dirección vertical, pues te puedes quedar así, pero si dices sentido hacia arriba, ya estás diciendo que la dirección es vertical. Por eso es que el concepto de sentido ya lleva implícito el de dirección y debería tener más relevancia. Entonces eso es en cuanto a la notación de esto, tal como está aquí en su libro. Ok, ¿vale? ¿Sí? Ahora fíjense cómo esos vectores base y JK representan un frame que lo ven allí en su libro, I, J, K. Y si se fijan, esos tres vectores tienen un sentido, y ese sentido siempre va hacia donde aumenta la coordenada con la cual están asociados. Por ejemplo, I apunta hacia acá porque hacia acá crece el eje de las X, J hacia allá porque es el eje de las Y, hacia arriba porque es hacia donde crece el eje de las Z. Si este frame o esta estructura o este marco lo coloco aquí, pues podemos ver que me va a quedar de esta forma, ¿no? Y J, perdón, aquí estoy mal, este es K, J e I, este es I. Ahora, aquí podemos ver una característica importante de los vectores base. Si se fijan, son perpendiculares 2 a 2. Es decir, son linealmente independientes. Eso es importantísimo. Para que podamos expresar todas esas cuestiones. Bueno. Este concepto es importante. Sí, lo voy a explicar. Pero para ello, pues voy a dejar de compartir para que no se pierda lo que tenemos acá al frente. Bien. Vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Cómo definimos un vector unitario? Todo vector en R2, en R3, incluso en Rn, acuérdense que aquí el espacio puede ser n-dimensional, sin embargo, como estamos en física, para cuestiones prácticas solamente hablamos de vectores que podemos visualizar, que son los vectores en R3. Entonces, bueno, eso independientemente de la dimensión del espacio, para cualesquiera, todo vector se define como el producto de su magnitud por un vector unitario en su dirección.
Esto quiere decir que el vector unitario de cualquier vector es él entre su norma. ¿Sí? Ese es un concepto importante. Esto quiere decir que si el vector A es este, entonces su magnitud, ya vimos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, nos va a quedar de esta forma. Entonces significa que el vector unitario a gorro es, siguiendo esta fórmula, el vector entre su magnitud. ¿Sí? Recuerden que este es un escalar, es un número, entonces lo puedo meter dentro de un vector y me va a quedar así. Sí se alcanza a ver aquí, ¿verdad? Esa es la primera componente. ¿Sí se entiende? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Coma, sigo aquí, coma, la segunda componente va a quedar así. Coma, la tercera componente pues va a quedar así. O lo que es lo mismo, es un vector cuyas componentes son la componente del vector original entre la norma del vector. ¿Sale? ¿Sí? No oigo. Sí, profe, todo bien. Oiga, profe, casi no se ve lo que escribió abajo. O al menos casi no lo veo yo, pues. La parte de la edición no se ve. Sí, traten de ajustar el tamaño de su cámara para que lo puedan visualizar. Porque creo que sí se ve, ¿no? La mayoría sí ve esto, ¿no? El último renglón, no, profe. Es No, que ahí profe. se acaba la cámara. De A, Y a y ver. A, Z es donde se corta. A ver, fíjense bien. Yo sí lo veo. Yo creo que eso tiene que ver con si están utilizando celular. Yo les recomiendo que le pongan clip. Es que no sé cómo vean ustedes, ¿eh? Yo, por ejemplo, como tengo aquí mi pantalla y la de todos ustedes, en realidad no sé cómo vean, pero se supone que ustedes ven lo que yo puedo ver. Entonces yo veo hasta aquí toda esta parte. No hay problema, sí lo abarca. Si no lo ve, A mí me sale la línea blanca que tiene lo del micrófono, lo de cerrar llamada y abrir la cámara. Y eso es lo que me tapa. Permítanme, ¿quiénes están viendo mi mano? ¿Quiénes no ven mi mano? Solo el puro plumín, profe. No, pero aquí está mi mano. Sí, hasta ahí da. Sí, pero no la veo completa, profe. No, está bien. No la estoy poniendo completa. Pero sí se ve esta parte. Es que lo tapa la barra, profe. Por eso les digo, a lo mejor ahí traten de mover la cámara, ¿no? Bueno, lo que les capta su pantalla. Para que puedan verlo. Digo, de otro modo tendría que alejar la cámara, pero si alejo la cámara a lo mejor ya no se va a alcanzar a ver lo que escriba. O les pido por favor que inmediatamente que escriban me digan, ¿sabe qué? No se ve, pero no me digan al final ya que escribí todo, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Sí, por favor, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Sí, díganme desde antes para entonces escribir más arriba, ¿no? Pero si me dicen hasta el final, pues ya como que no es muy bueno eso. Bien. Les voy a compartir entonces lo que tenemos. Ya les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí les estoy compartiendo? No estoy presentando. Sí estoy presentando, Sí, ¿verdad? está presentando. Sí, se ve. Sí, profe.
Ok, disculpe. Bueno, aplicaciones. Fíjense bien, aplicaciones pues hay muchísimas. Prácticamente la principal es el análisis de sistemas de vectores. Los sistemas de vectores los aplicamos mucho para analizar problemas de física, sobre todo de estática y de dinámica, también de cinemática, pero principalmente estas dos, estática y cinemática, pero principalmente en estática, cuando debe de haber equilibrio estático, que básicamente es esto, ¿no? Mantener el equilibrio. Entonces hacemos lo que se conoce como una descomposición vectorial. Y para que un sistema esté en equilibrio estático, se necesita que la suma de todas las componentes del sistema den 0. Si eso se logra, entonces estamos en equilibrio estático. Bien, aquí ya vienen los ejercicios. Vamos a analizar rápidamente estos que están aquí. Vean, por ejemplo, el número 1 dice: las siguientes cantidades son vectores o escalares. Explica. A ver, inciso A. ¿Qué es? ¿Escalar o vector? Dice el costo de un boleto de teatro. ¿Escalar? Escalar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? Porque es el precio y se da como en una moneda. No, no sabría bien cómo explicarlo, la verdad. A ver, ¿alguien? Porque el vector que es como fijo, y si es un escalar, pues puede cambiar el precio. Es porque no tiene dirección, ¿no? Bueno, lo correcto sería porque queda explicado con un número y una unidad. Por ejemplo, 20 pesos, 5 dólares, 8 francos, 3 pesetas. Ese es un escalar. Un número y una unidad. A ver, el inciso B. La corriente en un río. Es vector Vectorial. ¿Por qué? porque tiene dirección y magnitud. Pero sobre todo sentido. ¿Sí? Sí. Acuérdense que el sentido es muy importante. De hecho, al hablar de sentido, implícitamente hacemos referencia a la dirección. Bien, a ver el C. Dice la trayectoria de vuelo inicial de Houston a Dallas. ¿Escalar? No, Es vectorial. es un vector porque dice la trayectoria, camino. ¿Sí? Si dijera la distancia recorrida de Houston a Dallas, pues ahí sí sería un escalar. Pero aquí nos dice trayectoria. Entonces ya implica por dónde nos vamos. Ya estamos haciendo referencia a sentido, ¿no? Bien, inciso de la población del mundo. Es escalar. Escalar. Escalar, muy bien. Número 2. ¿Cuál es la relación entre el punto 4,7 y el vector 4,7? Ilustra y representa. A ver, rápidamente, ¿qué relación hay? Fíjense que un punto, a ver, pregunto, ¿un punto es un vector? No. ¿Alguien? ¿Sí o no? No. No. Es por lo de la propiedad de que se pueden mover hacia cualquier lado y sigue valiendo lo mismo. No. Espérate, ingeniero, no. Y eso se llama propiedad de transmisibilidad. Sí, pero no. A ver. Un punto es un vector matemático, pero no es un vector físico. Y aquí estamos analizando más cosas de física. ¿Quedó claro? ¿Sí o no?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense bien. Aquí tengo un punto que no es un escalar físico. Un punto no es un escalar físico. Porque un escalar físico tiene un número y una magnitud a la cual hacemos referencia, pues una cantidad física. Entonces, un punto es un vector matemático, pero estamos con vectores en física. Ahora, todo vector en física, si lo definen en forma de componentes, automáticamente se sobreentiende que es un vector posición. ¿Sí? ¿Por qué es un vector posición? Pues muy sencillo. Fíjense. ¿Estoy presentando? Sí, profe. Ok. Nada más acuérdense que es el 4,7. Fíjense, es vector A 4,7, ¿verdad? Es así. ¿Qué relación hay entre este vector y el punto 4,7? Bien. De hecho, no le llama A, nada más le pone así, creo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Fíjense. Voy a representar este vector. Obviamente es un vector en R2. Yo sé que este es el eje X, Y. Hacemos nuestra graduación. Más o menos así. ¿Y cómo represento gráficamente este vector? Bueno, pues yo sé que la componente en X es 4. Me muevo sobre el eje X 4 unidades, obviamente va a ser hacia la derecha, hasta aquí, y luego 7 unidades en Y, hacia arriba, porque es positivo, aquí. Y yo sé que de esta forma construyo este rectángulo para poder trazar el vector. Y me va a quedar esto. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Le puedo poner nombre. Vamos a llamarle vector A. Y ahí está. ¿Sí? Estas son componentes. Pero este es un punto. Y estas cosas se llaman coordenadas. Entonces, si yo represento este punto, va a ser este. ¿Sí o no? Ese es el punto 4,7. Ahora, yo dije que este vector, dado que me lo están dando en forma de tríada, las componentes, en forma de componentes, me sugiere que lo voy a representar gráficamente como un vector, ¿qué? ¿Dijimos? Posición. Posición. Recuerden que un vector posición es aquel cuyo punto inicial es el origen. Entonces, ¿qué relación existe entre este vector y este punto cuyas componentes coinciden con las coordenadas? ¿Qué pueden ver allí? Adelante. Pues diciéndolo en forma muy pues casual, sería que la componente en X del vector coincide con la coordenada en X del punto y lo mismo para Y. Ok, que cuando nosotros definimos un vector en forma de componentes, ya sabemos que va a ser un vector posición cuya flecha va a coincidir con el punto.
Puede ser una forma, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí. O sea, vamos, el punto y el vector van a tener esa característica, que el punto final del vector va a ser el punto al cual estamos mencionando, ¿no? ¿Eh? No oigo. Sí, profe. Bien, entonces sería, por ejemplo, la cuestión. Ok, vamos a continuar. Vienen aquí una serie de ejercicios que sí es importante hacerlos, pero el problema es que hay que dibujar la figura, ¿no? Hay que dibujar la figura. Entonces, fíjense bien, aquí a ver, déjenme ver. Miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Estos ejercicios los hacemos mañana, Dios mediante. ¿Por qué mañana? Porque quiero aprender cómo manejar el lapicito para explicarles. Porque si no voy a tener que dibujar acá y me voy a llevar tiempo. ¿Sí me explico? Entonces profe. checo cómo puedo aquí utilizar el lápiz. No sé si sea con esto. A ver, vamos a ver si se puede. No. Tengo que ver eso, ¿no? Para que les Profe, explique. Mande. si no hay pizarras en línea, creo. ¿Dónde es? Eh, a ver, espera, es que una maestra también nos está explicando así con una pizarra y se pueden meter a través del correo. No, por eso. Pero entonces déjenme checarlo, ¿no? Déjenme ver cómo se hace. Porque si no, de otra manera, hay que dibujar todo esto acá y... En la llamada, profe, en la llamada donde está usted, en los Sí. 3 puntitos, y le pone abrir Jam. A ver, pero ahorita estoy proyectándoles la pantalla, no lo veo. A Acá ver, me voy a meter. ¿Dónde? ahí, en los 3 puntitos de abajo, ese mero. Y pizarra. Pizarra. Oh, perfecto. Y empezaron una nueva. A ver. A ver. Y ven el libro. Sí ven el libro, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, profe. Pero luego, ¿cómo le hago? ¿Escribo aquí? A ver. No. No, entonces no se pudo. Tiene que tomar una captura de pantalla entonces, profe. Ok. Sí, es lo que les digo. O sea, déjenme ver cómo se hace eso, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder tiempo y no se vale. ¿Ok? Entonces quedan pendientes esos ejercicios. Vamos a hacer uno de los de acá. Fíjense bien. Estos son los que yo les estaba comentando ahorita. Vamos a hacer ejercicios del 7 al 12. Me gustaría que fuera uno ya sea el 11 o el 12, porque si se fijan, esos vectores son en R3. Los anteriores son en R2. Vale. ¿Sí? ¿Cuál? El 9. Dije 11 o 12. El 12. El 11. 11. Ok. A ver. Voy a borrar esto. A ver, me está dando puntos, ¿verdad? Díganmelos. Punto A, Es 0, 3 y 1. 0, 3, 1. Punto B, 2, 3 menos 1. 2, 3, menos 1. Estaba cometiendo un error bien feo, ¿eh? Estaba cometiendo un error muy feo y ahorita les digo cuál es porque no quiero que ¿sí les estoy proyectando? No. Ok. No, la puede quitar. Y el error es estaba poniendo esto. Así. Ojo, esto no es correcto. Esto no es correcto.
Ya sabemos que los puntos geométricamente se representan con mayúsculas e inmediatamente van las coordenadas. Esto estaría mal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si se fijan, tengo 2 puntos en el espacio tridimensional y me está pidiendo que encuentre el vector que va de A a B, ¿verdad? De A a B. Sí, profe. De A a B. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar ese vector dado 2 puntos. Y sé que para hacerlo, tengo que respetar la nomenclatura. Aquí estoy diciendo que voy de A a B. Ahí está el sentido. Punto inicial A, punto final B. Entonces, ese vector, sus componentes van a ser la diferencia de las componentes del punto final menos las componentes del... Perdón. Sus componentes van a ser las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Es decir, la primera componente sería 2 menos 0, porque este es el punto final, B, inicial es A. 3 menos 3, menos 1, menos 1. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Si hago las operaciones me va a quedar así. ¿Sale? Bueno, voy a representar gráficamente ese vector. Recuerden que estamos en el espacio tridimensional. Fíjense bien, voy a representar el vector. El vector tiene componente en x2, componente en y0, componente en z menos 2. ¿Están de acuerdo que va a ser así? Este sería el punto final, ¿verdad? Entonces el vector sería este. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, Ese profe. sería el vector AB. Profe, tengo una duda. ¿Por qué puso es -1, -1? Porque es esta coordenada menos esta. La del punto final menos la del punto inicial. Ah, ya. Gracias. 2 menos 0, 3 menos 3, menos 1 menos 1. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, una cosa muy importante. Esto ya dijimos que es un qué. ¿Un qué? Un. Luego, Vector posición. un vector posición. Aquí está. Si se fijan que es un vector posición. ¿Sí o no? Sí, profe. Su punto inicial es el origen. Sin embargo, está definido por 2 puntos que son estos. Si yo grafico estos puntos, serían 0 en X, 3 en Y, perdón, miento. 0 en X, 3 en Y es aquí y luego es 1 en Z. Este sería el punto A. Y luego el punto B es 2 en X, 3 en Y, menos 1 en Z. Más o menos. Ese sería el punto. A ver si estamos bien. 2, 3 menos 1. Sí, más o menos. Este sería el punto B. Luego entonces, si el vector AB tiene como punto inicial a A y como punto final a B, entonces debe ser este. ¿Sí se entiende? Este es el vector AB. Entonces, ¿por qué en el resultado lo pongo como vector posición? ¿Sí se ve esa diferencia? Sí, profe.
¿Y cuál es la respuesta? Es el mismo vector. Originalmente, obviamente es este, porque está definido por 2 puntos. Sin embargo, este vector es este. Son el mismo vector, nada más que desplazados. Se aplicó el principio de transmisibilidad. ¿Sí se entiende que es el mismo? Sí, profe. Se ha aplicado el principio de transmisibilidad. Esto significa que cuando nosotros definimos un vector en forma de componentes, automáticamente es como si donde esté ese vector, dados los puntos que le hayan dado origen, lo vamos a definir como posición, como si partiera del origen. No pasa nada, es el mismo vector. Estamos conservando su magnitud, fíjense, a pesar de que lo estoy haciendo a mano, y su sentido. Y obviamente va implícita ahí la dirección. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo ese principio de transmisibilidad que ya lo empezamos a analizar como tal aquí en este nivel superior, pues antes no lo comentaba, no lo conocíamos así, o sea, seguramente no nos decían de esto en la secundaria, en la preparatoria. Yo no sé si algún otro profesor de física les hablaba del principio de transmisibilidad. No sé, alguien que quisiera comentarlo. ¿Ya sabían que así se llama este principio? No, profe. No, ¿Nadie? ¿Nadie? No recuerdo que lo llamara así, pero sí llegamos a ver que podemos desplazar un vector. Pero no conocían este nombre. No, profe. Bueno, pues es que así es, ¿no? Sin embargo, es algo que ya conocíamos desde la secundaria. En la secundaria, nuestro profesor o profesora, dependiendo del caso, cuando sumábamos vectores, seguramente vimos el famoso método del paralelogramo o el método del polígono. Y ese método nos explicaba que cogíamos nuestras escuadras y lo que hacíamos era trazar paralelas. ¿Sí se acuerdan? Para completar el paralelogramo, y entonces la resultante es el vector que va desde el punto de aplicación del primero hasta el último. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. A ver, necesito que estén aquí, no quiero nada más escuchar las mismas voces. ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pero me están nada más dando el avión o cómo está? No, No, claro profe. que no, No, profe. profe, sí le estamos escuchando. Bueno, entonces, cuando el profesor decía con tus escuadras trazas la paralela, ahí estaba el principio de transmisibilidad. Obviamente el profesor no nos decía, mira, ¿sabes qué? Pues el principio de transmisibilidad lo aplicamos cogiendo nuestras escuadras y momento, estábamos muy chavos, ¿sí? Estábamos muy chicos, teníamos que pasar un poco más de tiempo para que maduráramos un poquito, ¿no? En cuanto al entender estos conceptos. Y bueno, yo espero que ahorita sí ya haya quedado un poco más claro. Bien. Les presento nuevamente el libro. Profe, ya se acabó el tiempo. Ah, perdón, sí es cierto. Bueno, ok, pues vamos a dejarle aquí, jóvenes. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Que pasen excelente tarde, fue un placer. Hasta mañana, Gracias, profe. igualmente. Hasta mañana. igualmente, profe. Adiós. Gracias, profe. Sí, nos vemos.